Hace 453 años, el 7 de octubre de 1571, sucedió algo que cambió para siempre la historia de Europa y el Mediterráneo. Un evento tan épico, tan brutal, tan decisivo, que los historiadores no dudan en llamarlo el mayor enfrentamiento naval de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de la batalla de Lepanto. Y no exagero. Porque ese día, en las aguas del Golfo de Patras, en Grecia, se enfrentaron más de 400 barcos, más de 100.000 soldados y marineros, en una batalla que se disputó prácticamente cuerpo a cuerpo, nave contra nave, hombre contra hombre. Una batalla tan importante que el mismo Cervantes, sí, el autor del Quijote, participó en ella y perdió un brazo en el combate. Si eres español, si tienes raíces en España, si te interesa conocer uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia, te pido que no te pierdas lo que voy a contarte en los próximos 40 minutos. Porque la batalla de Lepanto no es solo un relato de cañones y galeras. Es la historia de cómo un imperio casi derrotado se levantó, de cómo la fe y la política se entrelazaron, y de cómo tu país jugó un papel absolutamente protagonista en uno de los eventos más determinantes del Mediterráneo. Así que acomódate, tómate algo si quieres, porque comenzamos con una de las historias más fascinantes de la historia europea. Para entender la batalla de Lepanto, necesitas saber qué estaba pasando en el mundo en 1571. Y créeme cuando te digo que era bastante complicado. Por un lado, tenías el Imperio Otomano. El imperio más poderoso del momento. Había conquistado Constantinopla hace más de 100 años, en 1453 para ser precisos, y desde entonces se había convertido en una potencia prácticamente imbatible. Los otomanos controlaban el Mediterráneo oriental, el norte de África, buena parte de los Balcanes, Mesopotamia, Siria, Palestina, prácticamente todo. Eran imparables. Y lo sabían. En el otro lado, estaba la cristiandad occidental, el papado, los reinos católicos españoles, el reino de Francia, aunque los franceses no participarían en Lepanto, y hay razones políticas para eso, el reino de Portugal, los venecianos, los estados del papado. En fin, una coalición que, aunque poderosa en conjunto, estaba fraccionada, dividida, a menudo enfrentada entre sí por cuestiones políticas y territoriales. España, concretamente, estaba pasando por un momento delicado. Felipe II gobernaba un imperio que, aunque enorme, estaba constantemente con problemas financieros. Tenía colonias en América de donde sacaba oro y plata, controlaba los Países Bajos, una parte de Italia, el norte de África. Pero mantener todo eso era carísimo. Las guerras de religión en Europa, la amenaza protestante, la piratería otomana en el Mediterráneo, todo esto desangraba las arcas españolas constantemente. Los piratas otomanos, los corsarios, como se les llamaba, eran prácticamente terroríficos para los cristianos. Asolaban las costas españolas, italianas y griegas. Saqueaban pueblos costeros, robaban barcos mercantes, capturaban a cristianos para venderlos como esclavos en los mercados de Estambul o Argel. Esta era una realidad cotidiana en el Mediterráneo. Y entonces, en 1570, sucedió algo que cambió todo, los otomanos decidieron conquistar la isla de Chipre, que pertenecía a la República de Venecia. Era un ataque directo, una invasión que no podía quedar sin respuesta. Venecia, aunque debilitada, era un actor importante. Y así, de repente, nació la necesidad de que los estados cristianos se uniesen, aunque fuese temporalmente, contra el enemigo común. El papado, bajo el mando del Papa Pío V, fue quien lideró la iniciativa diplomática. Un hombre anciano, pero de determinación inquebrantable, que vio en esta amenaza una oportunidad, reunir a los cristianos contra el Islam. Era más que una batalla militar. Era una cuestión religiosa, política, de supervivencia en el Mediterráneo. Convencer a los líderes cristianos europeos para que se uniesen no fue fácil. Imagina, tenías a Felipe II de España preocupado por sus conflictos en Europa, a los venecianos queriendo proteger sus intereses comerciales, al Papa queriendo una cruzada contra el Islam, a los papales defendiendo sus territorios. Pero el Papa Pío V hizo algo brillante. Utilizó la religión como herramienta diplomática. Escribió encíclicas, envió enviados, negoció, ofreció indulgencias plenarias a todo aquel que participase en la cruzada contra el turco. En cierto modo, fue un llamamiento espiritual que, afortunadamente, encontró respuesta. Y así nació la Santa Liga en mayo de 1571. Una alianza militar entre España, que era el principal poder militar de Occidente,
la República de Venecia y los Estados Pontificios, con el apoyo de varias otras potencias menores. Era un acuerdo temporal pero vinculante, tenían que enfrentarse a la flota otomana y destruirla, o al menos contenerla. Para ello, necesitaban un comandante. Alguien que reuniese tanto capacidad militar como credibilidad política. Y la elección fue don Juan de Austria. Ahora bien, don Juan de Austria no era exactamente el típico candidato. Era el hijo bastardo de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que lo hacía hermanastro de Felipe II. Bastardo, sí, pero bastardo de sangre imperial. Tenía apenas 23 años cuando fue nombrado comandante de la flota cristiana. 23 años. Era prácticamente un muchacho, pero era un muchacho de sangre real, de carácter fuerte, ambicioso, y, lo más importante, los hombres lo respetaban. Don Juan era carismático. Era el tipo de líder que los soldados querían seguir. No era meramente un estratega, aunque también lo era. Era un guerrero. Y en un momento como ese, eso era vital. Así que en junio de 1571, don Juan de Austria comenzó a reunir la flota cristiana en Mesina, Sicilia. Era una tarea colosal. Traer galeras de España, de Venecia, de los Estados Pontificios, de otras ciudades italianas, coordinar a miles de marineros y soldados que provenían de diferentes tradiciones militares, diferentes culturas, diferentes lenguajes incluso. Era prácticamente un milagro de logística. Pero don Juan tenía tiempo limitado. La temporada de navegación en el Mediterráneo es finita. Durante los meses de invierno, la navegación es peligrosa. Tenía que actuar en otoño. Y la información que llegaba era que la flota otomana, comandada por Alí Pachá, estaba avanzando hacia el oeste, hacia Grecia, hacia el Adriático incluso. No sabían exactamente dónde, pero sabían que era una amenaza inmediata. El 7 de septiembre de 1571, la flota cristiana zarpó de Mesina. Aproximadamente 200 galeras, más de 60 galeotas y otros barcos de apoyo, con cerca de 80.000 hombres en total, marineros, remeros, soldados de infantería, arcabuceros, piqueros. Era un ejército flotante. Una ciudad de madera que se movía sobre las olas del Mediterráneo. Mientras viajaban, los marineros españoles, venecianos e italianos se preparaban para lo que vendría. Limpiaban armas, practicaban maniobras, rezaban. Los capellanes militares impartían bendiciones. Había una sensación de que esto era importante. Que lo que estaba a punto de suceder sería histórico. Que el destino del Mediterráneo, quizás de Europa, estaba en sus manos. Lepanto. Es un nombre que hoy en día muchos españoles jóvenes probablemente no conocen. Pero para tu generación, para los españoles de 60, 70 años, Lepanto es un nombre que resuena en la historia. Y eso es porque fue aquí, en un golfo en la costa de Grecia central, donde sucedería todo. Mientras la flota cristiana navegaba hacia el este, don Juan estaba completamente consciente de que no sabía exactamente dónde se encontraba la flota otomana. Era como buscar una aguja en un pajar. O más bien, como buscar un ejército en el Mediterráneo. Podían estar en cualquier lado. Podían haber ido hacia Creta, hacia el Adriático, hacia el norte. Los exploradores y los vigías estaban constantemente en los mástiles, buscando en el horizonte. Y entonces, el 6 de octubre, cuando la flota cristiana estaba navegando en formación de batalla, lo que significa que estaban organizados como si estuviesen ya en combate, llegó la noticia, la flota otomana había sido avistada. Se encontraban en el Golfo de Patras, cerca del Cabo de Oxia. Eso significaba que Alí Pachá había seguido una ruta completamente predecible, estaba tratando de mantenerse en aguas griegas, probablemente con la intención de sacar la flota cristiana a combate en territorio conocido. Don Juan tomó una decisión que fue absolutamente audaz, pero también absolutamente necesaria. Decidió enfrentarse a los otomanos. Aquí, ahora, en el Golfo de Patras. No esperaría más. No buscaría un mejor momento. Era ahora o nunca. Pasó la noche del 6 al 7 de octubre organizando la flota para la batalla. Las galeras fueron divididas en 3 secciones, una a la derecha, comandada por Giovanni Andrea Doria, un genovés de la prestigiosa familia Doria, un centro, que él mismo comandaría, y una a la izquierda, comandada por Bárbaro Veneciano. Cada sección tenía una misión específica.
Los remeros fueron informados. Los marineros recibieron órdenes. Las armas fueron distribuidas. Los soldados fueron contados. Había aproximadamente 80.000 hombres en la flota cristiana. Todos ellos sabían que al amanecer, o posiblemente cuando el sol saliera bien arriba en el cielo, habría batalla. Era el 7 de octubre de 1571. Durante esa noche, en los barcos cristianos, hubo procesiones religiosas. Los hombres rezaban. Confesaban sus pecados a los capellanes, porque muchos de ellos realmente sabían, que no vivirían para ver el atardecer. Cantaban. Algunos cantaban himnos religiosos. Otros cantaban canciones de sus tierras. Algunos españoles, imagino, estarían recordando sus pueblos, sus familias, el vino de sus tierras, el olor del azahar. Los marineros y remeros estaban probablemente asustados. Muchos de los remeros eran galeotes, hombres condenados a muerte o a trabajos forzados, utilizados básicamente como mano de obra renovable en las galeras. Para ellos, la batalla era tanto una oportunidad de redención como una condena. Si ganaban, algunos podrían ser librados. Si perdían, morirían de todos modos. Mientras, en la flota otomana, Alí Pachá también estaba preparándose. Tenía una flota ligeramente inferior en número, pero en términos de experiencia en el Mediterráneo, los otomanos tenían superioridad. Habían ganado batalla tras batalla durante años. Sus marineros eran veteranos. Creían que eran prácticamente invencibles. Pero Alí Pachá había cometido un error. Había subestimado a Don Juan de Austria. Había pensado que aquella sería otra batalla como las muchas otras que había ganado. Que los cristianos lucharían desordenadamente, que sus tácticas serían predecibles, que la superioridad táctica otomana prevalecería. No contaba con Don Juan. No contaba con que un muchacho de 23 años pudiera unificar a católicos españoles, venecianos rivales, y pontificales bajo una causa común. No contaba con que ese muchacho fuese un táctico brillante. Cuando el sol salió en la mañana del 7 de octubre de 1571, ambas flotas estaban listas. Ambas sabían que aquello que estaba a punto de suceder sería decisivo. Ambas sabían que la historia del Mediterráneo cambiaría en las próximas horas. Y mientras el sol se elevaba sobre las aguas griegas, los tambores comenzaron a sonar. Ahora, imagina por un momento qué es lo que están sintiendo estos hombres. Piensa en ello. Son las primeras horas de la mañana del 7 de octubre. El sol está saliendo. El mar está relativamente tranquilo, lo cual es irónico, porque está a punto de convertirse en un infierno de fuego, acero y sangre. Un marinero español, digamos que se llama Juan, procede de Barcelona. Tiene 35 años. Ha trabajado como marinero durante más de 10 años. Ha cruzado el Atlántico cuando era más joven, ha visto tormentas que habrían asustado a hombres menos valientes. Pero nunca ha estado en una batalla como esta. Nunca ha visto 200 galeras juntas. Nunca ha estado tan asustado. Sus manos tiemblan un poco mientras aprieta su pica. Mira a su alrededor, cientos de hombres, todos igualmente nerviosos, todos igualmente conscientes de lo que está por venir. El aire huele a sal, a alquitrán de los barcos, a aceite de cocina de los últimos 2 meses en el mar, a sudor humano. Es un olor que permanecerá en su memoria por el resto de su vida. Un remero veneciano, encadenado a su banco de remos, también está asustado. Pero su miedo es diferente. Si gana, podría ser liberado. Si pierde, probablemente morirá igual de todos modos, así que, ¿cuál es la diferencia? Algunos hombres en su situación, de hecho, estarían casi esperando que sucediera la batalla, solo para acabar con la incertidumbre. Un joven paje español, de apenas 16 años, es el sirviente de un oficial. Está asustado, pero también está emocionado. Esta es su primera batalla. Ha estado imaginando este momento desde que llegó a la marina. Tiene un cuchillo pequeño en su cintura. Probablemente no lo usará, pero lo tiene ahí, de todos modos. Don Juan de Austria está en la galera capitana, la nave insignia de la flota cristiana. Está tranquilo. O al menos, eso parece. Es un actor nato. Sabe que todos lo están mirando. Sabe que su estado de ánimo, su comportamiento, su apariencia,
afecta a miles de hombres bajo su mando. Así que camina por la cubierta con la cabeza en alto, saludando a los hombres, hablando con los oficiales, dando órdenes claras y precisas. Pero interiormente, ¿qué está sintiendo? Está apostando todo. Su vida, su reputación, su futuro. Felipe II le ha dado esta responsabilidad. El Papa lo ha bendecido. Los españoles esperan que gane. Es mucha presión para alguien de 23 años. En la flota otomana, Alí Pachá también está observando. Tiene más experiencia que Don Juan. Es mayor, ha ganado más batallas, ha visto más guerras. Pero también siente algo. Una pequeña semilla de duda, quizás. Los cristianos se ven bien organizados. Los cristianos se ven preparados. Esto no es lo que esperaba. Pero Alí Pachá es un hombre orgulloso. Es un hombre que ha ganado batallas de forma consistente. No va a dudar ahora. Dará la orden para atacar. Mientras tanto, en las velas de los barcos cristianos, hay un símbolo, la cruz. Es una declaración de propósito. No es solo una batalla militar. Es una batalla religiosa. Es una batalla entre el creciente islámico y la cruz cristiana. Los historiadores después hablarían de cómo ambos lados sabían que esto era importante. Como había una sensación de que esto era un momento decisivo, un punto de inflexión, un momento en el que el Mediterráneo cambiaría para siempre. Los marineros venecianos y españoles, en el camarote donde estaban preparándose, rezaban. Los capellanes distribuían escapularios, pequeños símbolos religiosos que los hombres llevaban colgados del cuello o bajo sus ropas. Algunos hombres escribían cartas a sus familias, cartas que quizás nunca serían entregadas. Y entonces, gradualmente, el orden de batalla fue transmitido. La formación cristiana era así, las galeras fueron organizadas en línea, una línea de batalla. La más avanzada, en primer contacto, estaría primero. Detrás de ellas, refuerzos. Y flanqueándolas, el ala derecha de Doria y el ala izquierda de Bárbaro. Cuando la batalla comenzara, sería un choque frontal. Galera contra galera. Hombre contra hombre. Sería brutal. Sería absoluto. Los cañones fueron cargados. Las armas fueron distribuidas. Los hombres fueron posicionados. Y entonces, cuando el sol estaba bien alto en el cielo, cuando los preparativos estaban completos, don Juan de Austria dio la orden final. A la batalla. Antes de que los cañones empezasen a sonar, antes de que la sangre derramase, antes de que la historia fuese escrita en las olas del Mediterráneo, había un silencio. Es ese silencio que existe justo antes del caos total. Es ese momento suspendido en el tiempo donde todo es posible, donde nada se ha roto todavía, donde la esperanza y el miedo coexisten. Imagina que estás viendo esto desde la altura. Miras hacia abajo. Ves el Golfo de Patras. Ves las dos flotas, separadas por unos cuantos kilómetros, aproximándose lentamente la una hacia la otra. De un lado, la flota otomana, con sus velas verdes y sus símbolos del creciente. Del otro lado, la flota cristiana, con sus cruces y sus símbolos papales. Es casi como si fuese un ajedrez, pero un ajedrez de galeras, un ajedrez donde los peones son hombres, donde cada pieza puede sangrar, donde cada movimiento es una vida. Los marineros españoles no habrían estado en silencio total. Habría ruidos. El sonido del agua contra el casco de los barcos. El sonido del viento en las velas. Los tambores de los marineros que marcan el ritmo del viaje. Las órdenes gritadas de los oficiales. El sonido de las armas siendo últimas preparaciones. El rezo en voz baja de los hombres religiosos. Un marinero español llamado Pedro, que era de Sevilla y tenía antepasados que habían participado en la Reconquista, estaría probablemente pensando en la gloria. Su abuelo había luchado contra los moros en el sur de España. Ahora, él estaba a punto de luchar contra los otomanos. Era casi como si estuviese continuando una tradición familiar. Y eso, para un hombre de entonces, tenía una profunda significancia. No era solo una batalla. Era parte de un legado. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Porque aunque las flotas se aproximaban, no había prisa. Había un sentido de inevitabilidad.
como si fuese un metrónomo que se mueve hacia un clímax. Tic, tac, tic, tac. Cada movimiento de los remos, cada rotación de los barcos, cada grito de orden, era como un latido acercándose. En la galera capitana, don Juan estaba de pie. Llevaba una armadura dorada. Sí, dorada. No es que fuese completamente de oro, pero tenía el acabado dorado. Era un símbolo de autoridad, de poder, de linaje real. Cuando los hombres lo veían, sabían que estaban mirando al hombre que dirigía la batalla. Y ese hombre, ese muchacho realmente, estaba completamente tranquilo. O parecía serlo. Él tenía algo que los demás no tenían. Tenía la confianza de la sangre real. Tenía la educación de alguien que nació en el poder. Tenía el carisma que simplemente no puede ser enseñado. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Cuando daba una orden, la gente la seguía sin cuestionamiento. Uno de los historiadores de la época escribió después que don Juan fue visto ese día moviéndose entre la gente, hablando a los hombres, asegurándoles que ganarían. Que los cristianos eran superiores en número, que estaban mejor organizados, que la fe estaba de su lado. Y los hombres, que habían estado asustados, comenzaron a creer. La fe es contagiosa. La confianza es contagiosa. Y don Juan tenía ambas en abundancia. Del otro lado, en la flota otomana, Alí Pachá estaba observando también. Él era un hombre mayor, probablemente en sus 60 años. Había visto muchas batallas. Había ganado muchas batallas. Pero incluso él, con toda su experiencia, sentía algo. Una presencia. Una energía diferente en el aire. ¿Sentiría miedo? Los historiadores debaten esto. Algunos dicen que Alí Pachá estaba completamente confiado. Otros sugieren que había algo. Una pequeña brisa de incertidumbre. Pero si es así, nunca lo demostró. Estaba de pie en la proa de su galera, su bandera flotando en el viento, su espada en su cintura, tan tranquilo como una piedra. Las banderas de ambos lados flotaban en el aire. Eran símbolos de lo que estaban a punto de acontecer. Las banderas españolas, rojas y amarillas. Las banderas venecianas, el león dorado sobre fondo rojo. Las banderas papales, con la cruz. Y del otro lado, las banderas otomanas, el creciente blanco sobre fondo verde. Los marineros comenzaban a cantar. Sí, es verdad. Mientras viajaban hacia la batalla, muchos marineros y soldados comenzaban a cantar. No era una canción de guerra exactamente, aunque algunos lo eran. Eran canciones de sus hogares. Canciones que sus madres les habían enseñado. Canciones que hablaban de amor, de honor, de la tierra donde nacieron. Era una forma de mantener el miedo a raya. Era una forma de recordar por qué estaban allí. Un español estaría cantando algo sobre Castilla. Un veneciano, algo sobre Venecia. Un soldado pontifical, algo sobre Roma. Cada hombre, de alguna forma, estaba llevando su hogar consigo a la batalla. Y mientras las flotas se acercaban, con los marineros cantando, con los tambores tocando, con los cañones cargados y listos, con las armas brillando bajo el sol mediterráneo de octubre, había una sensación de que el mundo estaba a punto de cambiar. De que lo que estaba a punto de suceder tendría consecuencias que durarían siglos. Porque, aunque nadie en la batalla lo sabía en ese momento, la batalla de Lepanto sería recordada como el evento que demostró que el Imperio Otomano no era invencible. Que los cristianos podían ganar. Que el Mediterráneo, que había estado bajo creciente dominio otomano durante más de un siglo, podría finalmente tener una respuesta. Y esa respuesta vendría en forma de sangre, fuego, cañonazos, gritos de hombres, el choque de acero contra acero, el ruido de las olas bajo los cascos de las galeras. Vendría en forma de una batalla que cambiaría la historia. Porque en apenas unos momentos, cuando el sol estuviera en su punto más alto, comenzaría la batalla de Lepanto. Y nada volvería a ser igual. Así que aquí es donde dejamos nuestro relato por ahora. Las flotas están frente a frente. El silencio está a punto de ser roto. Los hombres están rezando. Don Juan de Austria está listo. Alí Pachá está esperando. Y el Mediterráneo, ese antiguo mar que ha visto tantas batallas,
está a punto de ser testigo de una que ningún hombre que esté allí olvidará jamás. En la próxima parte, nos sumergiremos en el corazón de la batalla. Veremos cómo dos flotas colisionaron, cómo la táctica de Don Juan fue superior a la experiencia de Alí Pachá, cómo miles de hombres lucharon en las aguas del Golfo de Patras, y cómo la historia del Mediterráneo cambió en una sola jornada. Veremos cómo fue capturado Alí Pachá. Cómo fue decapitado en la cubierta de la gálera capitana. Cómo los otomanos comenzaron a rendirse cuando vieron que su líder había caído. Cómo la cruz cristiana finalmente prevaleció sobre el creciente islámico en el Mediterráneo. Y descubriremos también la verdadera historia de Miguel de Cervantes, ese marinero español que escribiría el Quijote, que estaba en Lepanto ese día, que perdería su brazo izquierdo en la batalla, y que jamás se arrepentiría de haber participado en lo que él consideraría el mayor honor de su vida. Así que si te ha gustado esta primera parte, si quieres conocer el desenlace de esta épica historia, asegúrate de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Porque la próxima parte, donde veremos el desarrollo real de la batalla, es aún más emocionante. Esto es Héroes del Tiempo, y te doy las gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en la próxima parte.